Hola Iglesia, feliz día. Bueno, hoy comenzamos una serie extraordinaria, la sabiduría de Dios. Vamos a basar toda esta serie en un pasaje y es Efesios 1 del 15 al 17. Estamos seguros que va a ser una serie donde los tesoros que Dios tiene para nosotros nos van a bendecir en gran manera. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren esto tan extraordinario. Y en este versículo, ¿cierto? Se basan todos los puntos que vamos a ver hoy de cómo hacer una oración poderosa. Entonces, primero, el apóstol dice no ceso. O sea, era algo constante. Segundo, dice que él daba gracias. Tercero, dice que él oraba por ellos. Cuarto, dirige la oración a Dios, ¿cierto? ¿Y él qué pide? Pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Entonces, aquí están todos los puntos, iglesia, de cómo hacer una oración poderosa. Y vamos con el primer punto. Entonces, él dice no ceso, o sea, la oración debe ser constante. Si yo quiero hacer una oración poderosa, tengo que ser constante. ¿Y qué quiere decir constante? Que no me canso, que dura en el tiempo, que permanezco. Yo aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué te has cansado ya de orar? Que tú dices, ay, ya yo no voy a orar más por esto. Sí, o sea, ya esta enfermedad no se va, este hijo ya no cambia, esta situación financiera, 50 años de mi vida igual. ¿En qué cosa has bajado tus brazos? ¿En dónde has dejado de orar? Te quiero hacer esa pregunta. Porque hoy Dios te dice, debe ser constante, no te canses. Y la constancia tiene que ver no tanto con lo que yo hago, no con mis acciones, tiene que ver con lo que yo soy, una persona constante. No tiene que ver tanto con las obras, sino con mi esencia, lo que yo soy. No tanto lo que hago, sino lo que soy, constante. Entonces, quiero que miremos un consejo que nos da el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. En el capítulo 18, versículo 1, dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre, ¿cuándo? Siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Cuándo debes orar? Siempre. ¿Y cuándo te debes rendir? Nunca. El mismo Señor dijo, nunca se den por vencidos. Y acá les quiero contar un testimonio que escuché que me impactó el corazón. Eran unos papás cristianos muy comprometidos, siervos de Dios que pertenecen a una iglesia preciosa. Y su hija llegó a la adolescencia, la niña era una niña de Dios, asistía a la iglesia, amaba a Dios, lo buscaba, pero en la adolescencia cayó en las drogas y duró años en las drogas. Y estos papás oraban, pero la niña no se apartaba de las drogas. Y ellos contaban en este testimonio que impactó tanto mi vida, que ellos nunca dejaron de doblar sus rodillas, nunca dejaron de hacer lo que tenían que hacer, sin embargo, delante de Dios, doblados delante de Dios con su corazón humillado. Pero la niña cada día más grosera, más rebelde, más irrespetuosa, más irreverente, y pasaban los años. Ella se graduó de la universidad y ellos siguieron delante de Dios y la niña cada día más consumida en las drogas. Y ellos cuentan que un día, como todos los días, clamando por su hija, y ellos proclamaban la verdad del Señor, los milagros de Dios. Y ahí en esta parte del testimonio ya entra la muchacha a contar cómo ella ese día llegó súper drogada a su casa. Y dice que cuando ella llegó, ella sintió la presencia de Dios y que ella empezó a sentir un asco por lo que estaba haciendo. Ella empezó a ver dónde había caído, empezó a ver lo que había hecho con su vida y que ella empezó a sentir tanto repudio y empezó a sentir tanto dolor de todo el dolor que le estaba causando a sus papás. Sus ojos se abrieron y hoy en día esa niña es codirectora de una fundación, ¿sí? que trabaja con jóvenes en rehabilitación de drogas, está supremamente comprometida con la iglesia, pero sobre todo es una mujer preciosa y súper usada por el Señor. Entonces, estos testimonios uno dice, ¡ay, qué lindo! Sí, qué lindo, pero ¿qué pasó? Hubo un guerrero de oración que nunca se dio por vencido.
Cuando uno se quiere dar por vencido, cuando uno dice, no, esto ya está muy duro. Piensen como cuando uno está corriendo, ¿sí? Cuando uno está haciendo ejercicio, cuando uno está haciendo deporte, cuando ya las piernas empiezan a temblar, cuando ya empieza a doler, uno dice, me quiero rendir. Así es la oración. Hay un momento donde no vemos nada y como que el espíritu empieza a temblar. Pero ahí es donde el Señor te dice, no te des por vencido. Mi esposo me ha enseñado algo, y es que en el atletismo hay algo que se conoce como la pared, que es un momento donde el atleta siente que ya no puede más, y que si el atleta ahí toma fuerza y rompe esa pared, renuevan sus fuerzas, ¿sí? Ahí, o sea, en esa pared pasan dos cosas: o el atleta se desploma, o él hace un esfuerzo sobrehumano y sobrepasa esa pared y sus fuerzas inmediatamente se renuevan. Entonces el Señor hoy nos está diciendo, iglesia, no nos demos por vencidos, no nos demos por vencidos, de que así no hayas visto resultados, así tu espíritu en este momento esté temblando, no te canses de orar. Esa niña se rehabilitó, ese niño se levantó de la morgue porque hubo unos papás que no se cansaron de orar, hubo unos papás que temblando, pero perseveraron, persistieron. No te canses de orar, así no veas nada, no te canses de orar. Ese fue el consejo que les dio el Señor. Y sigue diciendo en este pasaje de Mateo 18:1, si hasta él habla de un juez, ¿no? De una viuda y que va donde un juez súper injusto. Y dice acá, si hasta él dio un veredicto justo al final, porque o sea, la viuda fue tan cansona y la viuda nunca se cansó. O sea, la viuda las tenía claras. ¿Sí? Y ella, señor juez, hágame justicia. Y finalmente el juez era súper injusto, pero le hizo justicia porque la viuda lo aburrió. Y miren lo que el Señor nos dice. Si hasta él, ese juez injusto, dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen? Miren lo que el Señor nos dice. ¿Acaso no creen? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo dejo de orar? Porque no, es un problema de incredulidad. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Acaso no creen? ¿No creemos que Dios es un Dios justo? ¿No creemos que Dios es un Dios que ve? ¿Que Dios es un Dios bueno? Y sigue diciendo, ¿seguirá aplazando su respuesta? ¿Qué nos quiso decir el Señor Jesucristo? O sea, el Señor Jesucristo nos dijo, a Dios no le encantan aplazar sus respuestas, a Dios le encanta respondernos, Él es un Dios justo. O sea, una persona injusta es que le debe un sueldo a usted y se hace el loco, ¿sí? Y le aplaza y no le quiere pagar. Que tiene una deuda con usted y se hace el de la cara tonta, ¿cierto? ¿Y qué hace? Le aplaza y le aplaza. Eso es una persona injusta. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Mi Padre es justo. Él no aplaza las respuestas. Y sigue diciendo, les digo, Él pronto les hará justicia. Y aquí hay algo muy particular y es algo que yo me he encontrado en mi caminar con Dios. Y es que detrás de que una persona o yo misma no vea respuestas de parte de Dios, es porque hay un concepto equivocado de Dios. Entonces seguramente tú crees que Dios es un Dios injusto. Pero si eso a ti te pasa, si tú crees que Dios es un Dios que demora las respuestas, en este momento tú tienes que parar en tu corazón y tienes que decirle, Señor, me arrepiento porque he creído una mentira. Y la respuesta no ha llegado a tu vida no porque Dios no quiera y no pueda responderte, sino porque como tú crees, te es hecho. Y si tú crees una mentira, pues vives una mentira. Y debemos parar y decirle, Señor, me arrepiento, porque he pensado de ti, no como dice la Escritura, sino como me ha dicho el enemigo. ¿Cierto? Y sigue diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas encontrará con fe en la tierra? O sea, es un problema de fe. Es un problema de fe. ¿Por qué no perseveramos en la oración? Porque no creemos. Y el Señor hoy nos está diciendo, cree. Miren tan lindo. ¿Por qué esta niña se levantó de esa adicción tan profunda? Porque tuvo unos papás que no se cansaron. Tuvo unos papás que no bajaron sus manos. No bajes tus manos. No bajes tus manos por tu esposo. No bajes tus manos por tu esposa, por tu situación financiera. No importa lo que veas. No bajes tus manos. Hace poco, una amiga me llamó. Habían pasado unos papeles su esposo desde 1994 en la embajada en el país donde vive y me decía, mira, los papeles no salen, ¿sí?
Y ella decía, bueno, será la voluntad de Dios que se demore, no será la voluntad de Dios que hagamos otra cosa. Bueno, y yo un día me puse a orar y empecé a interceder por esto, y yo sentía en mi corazón que el Señor me decía, no, mi voluntad es que esos papeles le salgan. Mi voluntad es que ellos legalicen su situación y ella pueda trabajar con dignidad, o sea, de acuerdo a su calidad. Mi voluntad es que ella esté bien. Y el Señor me colocaba a orar que esos papeles seguramente estaban refundidos, que fueran colocados encima, que salieran a la luz, que alguien los colocara ahí encima donde los vieran y que Dios los hiciera visibles. Así yo oraba. Y el Señor me colocaba en mi corazón como si el enemigo los estuviera ocultando. ¿Y qué me decía Dios? No soy yo el que no quiere que eso se dé, es el enemigo. Y yo empecé a orar, y ya gracias a Dios, esta semana pasada ella me llamó sobrenaturalmente, ¿cierto? Les dieron esos papeles, les dieron esa residencia, pero Dios quería y Dios podía. Pero a veces nosotros pensamos que el corazón de Dios es otro. Entonces, ese es nuestro primer punto. No te canses, ¿cierto? O sea, sé constante en tu oración. Hay oraciones que demoran años. Yo he tenido oraciones que han demorado años. Pero todo lo que tú siembras en el espíritu lo recoges. Y en lo que siembras mucho en el espíritu, cuando lo recoges es muy grande, es muy extraordinario. Entonces no te canses. Segundo punto, dar gracias. Y esto es súper importante, ¿sí? Súper importante. A veces a mí, de lo que hay en el corazón habla la boca. El problema no es tanto lo que hable nuestra boca, sino lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que la vida y la muerte están en la boca. A veces uno ve personas que son muy íntegras, que todo lo hacen muy bien, que buscan mucho a Dios y no les va bien. Pero a veces, ¿cuál es la raíz? La boca, lo que hablo. Entonces, uno escucha mamás que dicen, no, orando por mi hija, oro por ella todo el tiempo, y esa chira no cambia, o ese hijo no cambia, pero se quejan todo el tiempo. Y miren, así no oraba el apóstol por sus discípulos, él daba gracias por ellos. Cuando usted empieza a orar y a decirle, Señor, es que es un cansón, es un grosero, es un irrespetuoso, usted lo está maldiciendo. Yo con mi boca soy profeta del cielo y proclamo la verdad de Dios, las cosas que no son como si fueran. Y yo creo que el cielo no dice, no, que sea un rebelde, que esto es el infierno el que profetiza y ve esas cosas y quiere esas cosas para una vida. Yo tengo que entender que mi lengua o es salada o es dulce, no puede ser mixta. O es instrumento del cielo o es instrumento del infierno. Y acá les quiero decir algo, iglesia, miren, orando por este mensaje, el Señor ponía esto muy fuerte en mi corazón. Y era decirles, o sea, sujeten la lengua, y yo también, al Espíritu Santo, porque uno no puede en sus fuerzas. Y decirle, Espíritu de Dios, así yo esté viendo la obra del diablo, así esté viendo una atadura, así esté viendo un pecado, déjame proclamar lo bueno. Déjame proclamar lo que el cielo ve. Y el cielo ve lo bueno, lo justo, lo santo, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Entonces empiece a dar gracias por esas personas o por esas circunstancias por las que usted ora. Por que no tiene plata, dé gracias. Dígale, Señor, gracias porque seguramente una aguapanela hay en mi mesa. Gracias, Señor, porque tengo esta cobijita caliente, tengo esta cama. Esta mañana tuve agua, ¿cierto? Para bañarme. Gracias, Señor. Gracias porque no estoy debajo de un puente, tengo esta casa, en tu misericordia tengo un techo. Empiece a dar gracias. Señor, gracias porque mi esposo cada mañana se levanta y yo lo oigo respirar y esa respiración me dice, aquí hay alguien a mi lado. Siempre vamos a tener algo para dar gracias, pero empiece a dar gracias, empiece a ver todo lo bueno. Miren, ¿sabe qué manifiesta una persona que vive en el Espíritu? Lo que habla. Usted sabe que alguien está en el Espíritu por lo que habla. Dé gracias, encuentre razones. Y usted puede decirme, Patricia, pero es que solo veo cosas malas. ¡Qué extraordinario! Una extraordinaria oportunidad para ver un milagro. Empiece a ver la verdad de Dios, no lo que usted ve en esa persona, y va a ver. Dé gracias, no se queje. Deje de quejarse. Ay, pero es que mi hija no me quiere, es que mi hijo no me llama, es que mi esposo es un grosero, es que esa situación financiera. No, dé gracias.
Llénese de gratitud, busque cosas para decirle, Dios mío, gracias. Y va a haber un milagro, va a haber una respuesta. Esta es una clave extraordinaria, preciosa iglesia. Tercera clave, dice que él daba gracias y él le pedía a Dios un espíritu de sabiduría. Espíritu. ¿Qué es tan importante acá? Orar con el espíritu. Es supremamente importante, iglesia. Nosotros tenemos un hombre natural, ¿sí? Que es esto que ustedes ven aquí, esto externo, que tiene piel, que tiene ojos, que tiene boca, ¿sí? Esta parte física. Ese es nuestro hombre natural. Pero nosotros también tenemos un hombre espiritual y la Biblia dice que nuestro hombre espiritual también tiene ojos, también tiene boca, también tiene oídos, también tiene tacto, también siente. A veces somos muy naturales, ¿sí? Y nosotros podemos ser personas muy íntegras, de muchas obras, de sentarnos todos los domingos a escuchar la palabra de Dios. Sí, sin embargo, ser muy naturales, muy en la carne, todo eso lo puede hacer cualquiera que no tenga el Espíritu Santo. Pero Dios quiere que seamos espirituales. ¿Y cómo ser espirituales? Solo hay una manera. Dios dice, si un papá que es malo y le piden pan, le da pan a un hijo, no le da una culebra, ¿cómo si me piden el Espíritu Santo yo no se los voy a dar? ¿Es tan sencillo? ¿Cómo ser espiritual? Pida al Espíritu Santo. Y diga al Espíritu Santo, guíame. No mi carne, no lo que a mí me parece, no lo que yo veo, sino lo que tú ves, Espíritu Santo de Dios. Y aquí les voy a contar, en 2 oportunidades me ha pasado algo para que ustedes vean que el ser espiritual no tiene que ver con los años que tú lleves en Cristo, no, tiene que ver con que es una obra de Dios en tu vida, ¿sí? Y Él trae de su divinidad y tú ves lo que no se puede ver físicamente, pero como Él lo ve todo, tú lo ves todo. Hay una señora en la iglesia que quiero mucho, ¿sí? Se llama Yolanda Caro. Ella es una bebé en Cristo, llegó hace poco, nunca había caminado con el Señor. Y miren, 2 veces de los momentos, digamos, más críticos de mi vida desde que empezamos y abrimos la iglesia, Dios la ha usado a ella para hablarme. Y yo una de esas veces recuerdo, fue una vigilia que hicimos en la iglesia y ese día yo le estaba diciendo al Señor, estábamos empezando como iglesia. Y yo estaba así como dice el primer punto, no te des por vencido, ¿sí? Que las piernas me estaban temblando y yo quería tirar la toalla y yo ese día estaba arrodillada y yo le decía, Señor, ya no puedo más, yo quiero tirar la toalla, siento que no puedo, siento que no tiene sentido, no veo respuestas, veo que todo va para atrás y yo quiero tirar la toalla, ya no puedo más. Y yo me acuerdo que ella se me acercó al final de la reunión y me dijo, Pati, yo te quiero decir algo, pero a mí me da pena. Yo le dije, ¿qué? Dijo, mira, cuando yo estaba orando, yo sentía una voz en mi corazón que me decía, dile a Patricia, ¿sí? Que no se dé por vencida, que no tire la toalla. Claro, cuando ella me dijo a mí eso, yo me puse a llorar. Porque yo decía, yo decía, Dios mío, extraordinario, ¿sí? Y miren, ¿por qué? Porque ella tuvo comunión con el Espíritu. Si ven la diferencia, no es una obra, es un conocimiento superior. Anhelemos eso, iglesia. Podemos hacer muchas obras de caridad, muchas obras humanas. Bueno, eso lo hacen las personas sin Cristo, pero lo que trae el cielo a la tierra es el Espíritu. Bueno, 4 punto. ¿Qué pidió el apóstol para sus discípulos? Espíritu de sabiduría, que es esta serie, ¿cierto? La sabiduría de Dios. Y miren, ¿qué es la sabiduría? Es habilidad, tacto, ser experto en un área, habilidad en las cuestiones de la vida. Eso es sabiduría. El apóstol pedía algo tan sencillo, sabiduría. Para que las oraciones sean respondidas necesitamos sabiduría. Y sabiduría a veces no tiene que ver, aparentemente pareciera nada espiritual, ¿sí? Pareciera algo como tan de la vida. Pero está lleno del saber de Dios, de la practicidad de Dios. ¿Por qué a veces no vemos un milagro con un hijo? Porque no somos sabios. Porque a veces hay que callar, a veces hay que hablar, a veces hay que colocar límites. Porque a veces no vemos un milagro con un esposo. Porque a veces hay que saber el diseño del varón y eso es algo tan humano, ¿sí? En su área sexual, en cómo ellos piensan, ¿sí? Como esposas.
Eso es algo tan sencillo, es algo tan humano. Entonces, para poder ver esos milagros y que esas oraciones tan sobrenaturales que anhelamos se den, ¿qué tenemos que hacer? Pedir sabiduría. Sabiduría para inspirar, sabiduría hasta para hacer un almuerzo. Miren, en eso hay sabiduría. Señor, voy a hacer esto con amor, voy a hacer esto con cariño. Y todos esos detalles que parecieran cotidianos, que parecieran humanos, que parecieran normales, son detalles, ¿sí? Sabios. Porque bueno, las personas dicen, bueno, va tanto a la iglesia, asiste tanto a un lugar, pero pues, o sea, aquí no hay sabiduría, ¿sí? ¿Dónde ve la persona toda la divinidad y la gracia de Dios? En nuestro diario vivir. Entonces la sabiduría es, dice Proverbios, sabiduría es no ir muy temprano a la casa de tu vecino. Eso es sabiduría. Sabiduría es no ser perezoso, por ejemplo. Eso es sabiduría. A veces una persona dice, llevo años orando por mi emprendimiento, por mi trabajo, ¿qué será que no me sale? Pues vaya a Proverbios y aprenda sabiduría. ¿Será que le falta diligencia? La Biblia dice, oh perezoso, sigue acostadito, échate la cobija, otra dormidita, date la vueltica y la pobreza va a tocar a tu puerta. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero si no sales del rincón de la pereza, ¿sí? Si no adquieres sabiduría, cuando el Señor te dice, oh perezoso, levántate, pues ¿cómo vas a ver el milagro? Necesitas este ingrediente de la sabiduría. Ay, ¿será que me gusta mucho la comodidad? ¿Será que no te ha ido bien en tu emprendimiento porque es que te encanta ser cómodo? Porque no te gusta violentarte, ¿sí? Te quieres mucho en tu pereza, en tu egoísmo. Entonces, ¿qué necesitas? Sabiduría para decir, porque a veces tenemos una idea que esforzarnos es, ay, no, es terrible, yo no me puedo esforzar. No, es delicioso esforzarnos. Es delicioso cuando Dios nos da un sueldo fruto del esfuerzo de nuestras manos. Eso es espectacular. Es delicioso ser responsables, es delicioso hacer lo que tenemos que hacer, es delicioso llegar a horas, ¿cierto? A mí me costaba mucho, ya me cuesta un poco menos. Estoy aprendiendo esto de la puntualidad, porque eso es sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Espíritu de sabiduría. Bueno, que en esta oración, Señor, ¿por qué no la estoy viendo? ¿Será porque tú no me la quieres dar? ¿O será porque hay una parte mía en la que yo no quiero colaborar y no estoy queriendo ser sabio? ¿Listo? Y por último, el último punto. El apóstol pedía espíritu de revelación. ¿Qué quiere decir esto? Espíritu de revelación. Pensemos cuando nosotros, antes, ¿sí? Porque ya eso casi no se usa, pero sobre todo antes cuando nos tomábamos fotos, ¿sí? Con la cámara antigua y se mandaba a revelar el rollo fotográfico. Entonces nos entregaban unas cintas, yo no sé si se acuerdan, pero nos entregaban unas cintas que estaban negras, o sea, uno no veía nada, ¿sí? Pero cuando se iba al lugar donde las revelaban, ¿qué salía? Esa imagen que estaba negra se aclaraba, quedaba de 1000 colores, quedaba clara, quedaba nítida. Eso es revelación. Es traer luz a algo que está oscuro, es revelar una imagen con nitidez. Entonces el apóstol pedía esto, pedía espíritu de revelación. ¿Saben cómo hacer para que nuestras oraciones sean poderosas? Pidamos el espíritu de revelación a Dios Padre, porque eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Y miren lo que dice, quiero que vayamos a Génesis 46, ahí nos habla un poco de un hombre al que le fue dado revelación, ¿sí? O sea, que le fue dado, que se le mostró una imagen, que se le dio, eso es revelación, que se muestra una imagen, que se da un consejo, que se muestra claramente un camino. Y miren esto tan extraordinario. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna. ¿Cómo viene la revelación? Puede venir en una visión nocturna. Él vino una imagen en un sueño. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Y dice que fue una imagen. O sea que tuvo que haber visto Jacob en ese sueño. Dios le tuvo que haber dicho, le tuvo que haber mostrado que en Egipto Jacob tenía 12 hijos, pero Dios le tuvo que haber mostrado que iban a ser miles, que iban a salir miles y miles de miles.
Eso le tuvo que haber mostrado Dios en esa imagen a Jacob. Yo descenderé contigo a Egipto. ¿Qué más le tuvo que haber mostrado Dios en esa imagen? Que él iba con él. Seguramente Dios lo tomó de la mano en esa imagen y Jacob se vio de su mano yendo a Egipto. Y ciertamente yo te haré volver. ¿Y qué más vio Jacob en esa imagen? Se vio volviendo. Y José cerrará tus ojos. O sea, tu hijo. Extraordinario. Jacob tuvo que haber visto el momento de su muerte y cómo su hijo amado cerraba sus ojos. ¿Qué hace la revelación? Te alienta. ¿Por qué Dios trajo esta revelación? Jacob tenía miedo de descender a Egipto. Él sabía que sus padres le habían enseñado Egipto no es un lugar donde volver, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Dios se le apareció y le dijo, no tengas miedo, yo voy a ir contigo, viene de mí. O sea, ¿qué hace la revelación? Me afirma. La revelación me dice, cuando ya uno no puede más, la revelación me dice, tranquilo, vas bien. Esfuérzate un poco más. Yo recuerdo que una vez el Señor me regaló un versículo en ese momento de la tía Yoli que les contaba que mis piernas estaban temblando y la pared, sí, era el momento de cruzar la pared. Y hace poco se lo compartí a la iglesia y el versículo decía, y hubo guerra por muchos días de los enemigos de David contra David. Pero los enemigos de David se iban debilitando y David se iba fortaleciendo. Dios me regaló esa imagen en revelación. Y claro, yo entendía que habían enemigos persistentes, pero yo también entendí que Dios me estaba diciendo, ellos se están debilitando y tú te estás fortaleciendo. Eso es lo que hace una imagen, una visión. Cuando Dios nos revela, nos alienta, nos guía. Hay otra, dice acá, está en Proverbios, dice, si las personas no pueden ver lo que Dios está haciendo, se tropiezan consigo mismas. Pero cuando prestan atención a lo que Él revela, son sumamente bendecidas. Miren esto tan precioso. Dice que si yo no puedo ver lo que Dios está haciendo, o sea, si no tengo una revelación, yo me tropiezo. ¿Y por qué será que no consigo trabajo? ¿Y por qué será que todos los trabajos me echan? ¿Y por qué será que mi esposo no cambia y me tropiezo? Vivo en el piso. ¿Por qué? Acá dice la razón. Porque no prestan atención. ¿Cierto? A ver, porque no prestan atención a esas palabras de sabiduría que Dios les está diciendo. No prestan atención. Deje el orgullo, ¿sí? Deje de estar haciendo pataletas. Deje de estar manipulando a la esposa poniéndose bravo, ¿sí? Eso no lo bendice, no le hace bien. Deje la cantaleta, deje de estar siendo grosera, boquisucia, ¿sí? Esas son las revelaciones que Dios nos da. Pero como no prestamos atención, seguimos ahí estancados. Deje de quejarse, ¿sí? Seguimos ahí estancados. Entonces dice, pero los que prestan atención a lo que Él revela. ¿Qué hizo Jacob? Jacob había podido no prestarle atención, porque miren, Dios nos habla. Dios siempre habla. La cosa es que yo me quiera hacer el de la oreja, ¿cierto? Loca, el de la oreja mocha. Pero Dios siempre nos habla. Entonces, cuando yo presto atención, Jacob prestó atención, dijo, no puedo descender a Egipto. Puedo descender a Egipto. Es lo que Dios me está diciendo y lo hizo. Yo tengo que prestar atención. ¿Y saben qué pasa cuando yo presto atención? Dice acá, soy sumamente bendecido. Me encanta, sumamente, no un poco, sumamente. Entonces, ¿dónde usted no está siendo bendecido? ¿Dónde no está prestando atención? Y les voy a hacer un paréntesis. Imagínense que mi esposo anhelaba que yo fuera al gimnasio y hiciéramos deporte. Aquí en mi conjunto abrieron el gimnasio y es gratis. Bueno, yo empecé a ir juiciosa al gimnasio y todo eso. Y que sí, que súper feliz, que súper motivada. Y había comprado hasta muchas licras, muchas veces. Llevo años comprando licras y diciendo, ahora sí voy a empezar juiciosa. Y pasó que ya llevaba unos días y yo estaba cansadísima. Sí, y entonces Alex empezó, vamos al gimnasio. Y ese día, pero yo había ido ese día al gimnasio en la mañana. Y el Señor me había dicho, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, pídeme que yo te dé el querer como el hacer. Y yo dije, el querer como el hacer, no, pero yo quiero venir, yo quiero. Miren, ese día, como al mediodía, yo estaba súper cansada, las piernas me estaban doliendo, tenía tantas cosas que hacer y empecé con una rabia. Dije, ¿por qué Alex quiere que yo vaya al gimnasio? ¿Por qué no me acepta como soy? ¿Por qué no acepta que a mí no me gusta el ejercicio? Eso me quita todas mis energías, esas son energías para la iglesia, para los niños, para él, para la comida. ¿Por qué tengo que ir a gastar mis energías? No, todo eso salió de mi corazón.
Y yo le decía, Señor, tú sabías, yo no quiero ir al gimnasio, por eso siempre empiezo y nunca termino. Porque el problema no es que usted no pueda hacer algo, el problema es que usted no quiere. ¿Sí? Si usted no ha salido con un emprendimiento adelante es porque usted no quiere. No porque no pueda, porque usted no quiere, el problema es el querer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo le tuve que decir, Espíritu Santo, ponme el querer como el hacer. Y les quiero contar que ha sido extraordinario. Cambiaron al niño o al muchacho que dirige las rutinas, y unas rutinas es preciosísimas. Es como si yo no hiciera nada, ¿sí? Al contrario, yo le digo, no, pero yo quiero hacer más. Y él me dice, no, tranquila, vamos gradualmente. Y ha sido fascinante. Pero ¿qué tuve que empezar a hacer? La revelación del Espíritu Santo. Ponme el querer, Espíritu de Dios. Quiero que veamos otro versículo que nos habla de la revelación. Miren lo que dice acá. Vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Esto es una revelación, es algo que tú ves. Y Dios te pregunta hoy, ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Ves tus problemas? ¿Ves la adicción de tu hijo? ¿Ves tu enfermedad? ¿Ves tu escasez? Sí, porque si tú estás viendo todas esas cosas, te digo que tu corazón no está lleno de las visiones de Dios. Porque Dios siempre nos hace ver esperanza. Dios siempre nos hace ver resurrección. Dios siempre nos hace ver fructificación. Así son los ojos de Dios. ¿Qué estás viendo tú? ¿Sí? Ay, Patricia, pero yo oro, sí. Pero está llenando tu corazón de las visiones del diablo. Estás viendo el pecado de tu esposo, estás viendo las ataduras de tus hijos, estás viendo tus propios errores o los pecados de tu esposa, ¿sí? ¿Qué estás viendo? Y pues sí, puedes orar mucho, pero te falta espíritu de revelación para empezar a ver lo que Dios está viendo. Miren, y esto no crean que yo aquí soy máster, no, acá la pierdo, ¿sí? Pierdo el examen, pierdo el examen en este punto. Porque tiendo mucho a ver lo humano, ¿sí? Tiendo mucho a ver las circunstancias, ¿sí? Ay, pero es que no hace, pero es que tal cosa, pero es que ya lleva tanto tiempo. O sea, yo mucho lo humano. Pero en este tiempo el Señor me ha dicho, no veas lo humano. No veas las realidades físicas. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Decide ver lo que el Señor ve. Y miren, me parece tan hermoso lo que le respondió Jeremías. Veo una vara de almendro. Imagínense que en esa época el pueblo de Israel estaba viviendo una época terrible. Llevaban muchos años de sequía, de escasez, de ruina. ¿Y saben qué significa la vara de almendro? Significa un cambio de temporada. Es extraordinario. Un cambio de temporada. ¿Qué vio el profeta? El profeta vio lo que Dios estaba viendo. No vio la escasez. No vio el hambre, no vio el pecado de ese pueblo tan persistente. ¿Qué vio? Vio un cambio de temporada, vio lo que no era visible en este mundo físico, pero que ya el cielo lo había visto. ¿Qué estás viendo? ¿Sí? Y para que terminemos, quiero que leamos este pasaje, que nos resume todos estos puntos que vimos. ¿Cuáles son? Orar constantemente, o sea, no darnos por vencidos, no dejar de orar, ese es el primero. Dar gracias, todo lo bueno, ¿sí? Pedir al Espíritu Santo. Cuarto, pedir espíritu de sabiduría, de esa sencillez. Y quinto, pedir espíritu de revelación, o sea, esas visiones de Dios, ponernos de acuerdo, descubrir lo que el cielo ve, los secretos del cielo, ¿listo? Y en este pasaje que vamos a leer nos resumen todos esos puntos. Y es algo que vivió Daniel y fue una oración súper poderosa. Vamos a ir al libro de Daniel 9:3. Miren lo que dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué fue lo primero? Oró. Miren, aunque las personas pensemos que este mundo es muy aquí, muy humano, lo espiritual, ¿cierto?, determina lo natural. Lo espiritual tiene la capacidad de cambiar naciones, familias, vidas, corazones. Y cuando hay una persona espiritual, muy poco natural, una persona verdaderamente espiritual entiende esto. ¿Y qué hace? Ora.
¿Qué hizo Daniel? Oró. Sigue diciendo ahí mismo en Daniel 9:22. Y me hizo entender. O sea, fruto de que yo oro, ¿qué hace Dios? Me hace entender. Eso es extraordinario, eso es revelación. Dios me hace entender, mira, las cosas no te salen por esto. En esto no has visto respuesta por esto. Es algo de tu carne, no. A veces Dios nos dice, no, miren, no es algo de tu carne, es una obra del diablo. Y tienes que atar la obra del diablo, tienes que prohibir, ¿sí? Es una herencia generacional. Tienes que arrepentirte, tienes que interceder por tu familia. O sea, Dios me hace entender qué es lo que me falta, ¿sí? A mí me encanta porque, o sea, yo siempre veo el corazón de Dios como un cofre de secretos, ¿sí? Y yo ahí, de tesoros, un cofre más que de secretos, de tesoros. Y yo ahí voy descubriendo, ¿listo? Voy descubriendo. Entonces, Él le hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ¿qué hace Dios? Habla conmigo. Cuando yo oro, ¿qué hace Dios? Habla conmigo. Ahora he salido para darte sabiduría. Imagínense, sabiduría. O sea, esa parte práctica, ¿sí? Ay, no, yo levito en el cielo número 20. Sí, pero si no hay sabiduría, o sea, si no coge la escobita para barrer su casa, ¿sí? Si no pasa hojitas de vida, si no hace lo que tiene que hacer, a ver, sabiduría. Dios le dio esa parte humana, esa parte práctica, Dios la da. Es necesaria para que nuestras oraciones hayan respuesta. Y entendimiento, ¿qué es el entendimiento? La revelación, o sea, la visión de Dios. Dios, así como le dijo a Jacob, es por acá, avanza. A veces Dios nos dice, detente, no lo hagas, haz esto, ¿sí? Eso es revelación, entendimiento. Dice Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio. ¿Cuándo fue dada la orden en el cielo? Cuando Él se arrodilló. O sea, apenas empezó. ¿Sí? ¿Dios es un Dios que se tarda? No. Tan pronto usted abre su boca. Miren, esto es tan extraordinario. Dios oye. Tan pronto nosotros pedimos. Él oye. Al principio de tus ruegos y da la orden. Yo he venido para enseñártela. ¿Por qué es necesario? Y aquí es a veces donde está el problema. El problema no es de Dios. Dios siempre escucha y Dios da la orden. ¿Cuál es el problema? Que yo a veces no me dejo enseñar. Porque Él dice, bueno, mira, para que esto se dé, tienes que hacer esto, vete por acá, abre esta puerta, cierra esta puerta. Él nos da esas direcciones. Entonces, aquí es donde está el cortocircuito. Que yo no sigo en su presencia y no sigo inquiriendo hasta poder que Él me enseñe, ¿sí? ¿Cuál es el secreto? ¿Y qué le dice? Porque eres muy amado. La visión de Dios, iglesia. Para que nosotros veamos oraciones poderosas, tenemos que entender que Dios nos ama. Dios quiere y puede. Dios cree en nosotros. Y ahí donde no somos capaces, Él es capaz de hacernos capaces. Porque Él nos ama. Sí, Él es un Dios justo, Él es un Dios bueno, Él es un Dios que quiere nuestro bienestar. Entiende pues la orden y entiende la visión, o sea, lo que Dios te está mostrando, entiende, le dice a Daniel. Al tercer año, sigue diciendo en Daniel 10:1, al tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. O sea, Dios le hizo entender esa palabra, ¿sí? Se la explicó y Daniel la pudo entender. Llamado Beltasar. Y la palabra era verdadera, o sea, la palabra de Dios siempre es verdadera. Si Dios te dijo que va a abrir una puerta y que nadie la va a cerrar, Él lo hace, porque Él nunca miente. Si Dios te dijo, Él lo va a hacer. Y dice que el conflicto era grande, o sea, lo que estaba viviendo Daniel era un conflicto grande. ¿Estás viviendo un conflicto grande? Te felicito. Es una oportunidad extraordinaria para que veas un milagro sobrenatural de parte de Dios. Pero miren esto tan extraordinario, hay un pero Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esta es la clave, preciosa iglesia. Estás comprendiendo la palabra que Dios te está dando. Estás comprendiendo que Dios te está diciendo, levántate, avanza, toca puertas, ponle movimiento. Estás comprendiendo que Dios te está diciendo, llénate de amor. Estás comprendiendo que Dios te está diciendo, deja de quejarte, alaba.
¿Estás comprendiendo? ¿Sí? Y dice que él entendió la visión, o sea, él entendió: para, detente, arrodíllate, haz esto. Él entendió claramente lo que tenía que hacer. Y dice el versículo 17: y solo yo, Daniel, miren esto, solo yo. A veces uno en la oración se queda solo. A mí me ha pasado. En mis luchas de oración me he quedado sola, muchas veces. Y a veces eso es tan difícil, pero uno cree que se queda solo. Y un día le decía al Señor: Señor, estoy sola en esto. Y el Señor me decía: no, es mentira. Yo te he rodeado de intercesores. Y miren, si hay algo extraordinario, y yo le doy gracias a Dios, porque si hay un regalo del cielo para este mundo, si hay un regalo en una familia, si hay un regalo en una iglesia, es un intercesor. Y si algo yo le digo: Dios, gracias, porque de esos regalos que son como el oro, que valen más que el oro y que la plata, son los intercesores. Y en esta iglesia, si algo Dios ha puesto, es intercesores. Y si Dios me ha rodeado de amigas cercanas, aún discípulas, ¿cierto?, con las que servimos a Dios, es de mujeres y hombres intercesores. Entonces, Daniel creía que él estaba solo, ¿sí? Pero nosotros nunca estamos solos. Tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo, porque eso es ay no, pero es que mi esposo no ora, o mi hija no ora, o mi hijo no ora, y yo estoy sola. No, eso es mentira. Usted tiene a Cristo y con eso le basta, es suficiente. Y dice: vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Miren esto. Los que ven las visiones de Dios son pocos. Habían muchos. ¿Quién la vio? Daniel. A veces Dios, en esta predicación, Dios está hablando, pero pocos de pronto van a oír, y pocos van a ver, y pocos van a entender. Pero Dios les está diciendo a todos: sí, pero eso nos dice la Biblia, eso nos dice la palabra de Dios. Y dice entonces: vi aquella visión, y no la vieron los que estaban conmigo. Pilas, que usted sea el que no está viendo lo que Dios le está mostrando, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. O sea, ¿qué pasó con los otros? Cuando la cosa se puso brava, cuando las piernas empiezan a temblar, cuando el espíritu nuestro se conmueve, cuando llegan esos momentos que uno dice: ya no más, ¿qué hacen muchos? Tienen miedo, se esconden y huyen. Pero Daniel no hizo así. ¿Saben quiénes ven oraciones poderosas? Los que se aguantan, los que resisten y los que se plantan en la presencia de Dios y dicen: Señor, como sea, pero yo veo tu gloria. Esos. Los otros no. Los otros se fueron, se escondieron, se pusieron a llorar. Daniel no hizo eso. Ni huyó ni se escondió. Él permaneció delante de la presencia del Señor. Y miren lo que sigue diciendo Daniel 18. Quedé pues yo solo. ¿Sí ven? Solito. Mira, si tú estás solo orando por tu casa, si estás solo orando por tu familia, solo, no importa. Dios no necesita más, te necesita a ti. No te rindas, no bajes tus brazos. Y dice entonces: y vi esta gran visión. Miren esto tan precioso, vi esta gran visión. ¿Saben para quién son las grandes visiones? Para los que buscamos al Señor. Porque ¿cómo más nos las va a mostrar Dios si es por el Espíritu? Y Dios nos muestra: miren, vienen estas puertas y voy a hacer esto. Esas grandes visiones que Él tiene para nosotros. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. O sea, Él estaba viendo grandes visiones, pero Él estaba rendido. Puede ser que Dios te esté hablando. Puede ser que tú estés ganando la batalla, que el Señor te esté... Pero ya la batalla la ganó Cristo. Pero que el Señor te esté revelando que esa batalla ya está ganada, ¿sí? Sin embargo, puede ser que tus piernas estén temblando. Tranquilo. Eso no quiere decir que no vayas a lograrlo. Eso no quiere decir que no vayas a alcanzar lo que ya Dios tiene para ti. Eso quiere decir que vas por un buen camino. Si tus piernas están temblando, si sientes que ya no puedes más, que estás desfalleciendo, que quieres tirar la toalla, muy bien. Eso quiere decir que el momento se acerca. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, me parece precioso, a entender. ¿Saben cuál es la clave? Ni siquiera orar. Él apenas empezó a disponer su corazón. El punto es el corazón.
A veces no queremos disponer el corazón porque pensamos que la solución está en el mundo, en un amigo, en las ramas. No, cuando yo dispongo mi corazón a entender lo que hay en el cielo, porque sé que de ahí vienen mis respuestas, ahí empieza todo. Dispongamos el corazón, iglesia, a buscarlo. Dispongamos nuestro corazón. Y dice entonces, y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras. Miren, hay un versículo que a mí me encanta. Y ya les dice, ¿por qué lo dice siempre? Porque este versículo Dios me lo regaló cuando mi mamá estaba muriendo de cáncer. Y yo un día peleando con él le decía, parece que no tienes ojos y que no ves. Parece que no tienes oídos y que no oyes el dolor de mi mamá. Yo estaba peleando con él. Y él me regaló un versículo en el libro de Job que dice que él escucha a los animales de la tierra cuando paren. Que él escucha al yermo del desierto cuando llora de sed. Y que él escucha al cuervo que acaba de nacer y clama por hambre. Y el Señor me decía, ¿sabes qué? Yo escucho a todos los animales. Yo escucho. Tú ni siquiera escuchas a tu vecino, pero yo escucho. Y entonces acá dice que tan pronto Daniel, ¿qué hizo Dios? Fueron oídas tus palabras, escuchó. Dios ya te escuchó. Dios escuchó el dolor que tienes en tus huesos. Dios escuchó el clamor por tu hija, por tu hijo, por tu esposo, por tus finanzas, por tu empresa. Dios ya te escuchó. Si tú oraste, ten claro esto, Dios ya te escuchó. Y dice, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Saben qué me parece precioso? Que las palabras de un ser humano hagan que el cielo se mueva y venga. Que vengan ángeles, que venga todo un ejército celestial a ayudarme. Más el príncipe del reino de Persia. ¿Qué es el príncipe del reino de Persia? Es una potestad del mundo espiritual. Se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, es un arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué le quiso decir el Señor a Daniel? Mira, Daniel, tú estabas orando. El problema no era que yo no quisiera responderte. Desde el primer día yo te oí, te respondí, di la orden y te expliqué la visión y lo que tenías que hacer. El problema era en el reino espiritual. El problema era que había una potestad, el príncipe de Persia, o sea, digamos que el mundo espiritual de la oscuridad se maneja como por categorías. Hay demonios rasos y las potestades, digamos, ¿cierto? Los principados son los de alto nivel. Entonces, este príncipe de Persia es el que se opone a que las oraciones del pueblo de Dios sean respondidas. Y el arcángel Miguel es el arcángel que lucha por el pueblo de Dios. Miren, toda una batalla en el reino de los cielos. Pero ¿a favor de quién está Dios? A favor de usted y a favor mío. Entonces, para que oremos, iglesia, vamos a orar con este pasaje de Jeremías. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y Jeremías respondió, veo una vara de almendro. La vara de almendro es Cristo, iglesia. ¿Saben qué vio Jeremías? Vio a Cristo. Cristo es la resurrección. ¿Qué significa ver a Cristo? En eso que tú ves muerto, tus finanzas, ve fructificación. Eso significa ver a Cristo, ver el poder de la resurrección. ¿Qué significa ver a Cristo? Ver que todo nos ha sido dado, ver el perdón, ver la renovación, el cambio, un corazón santo, un corazón hecho nuevo. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Eso fue lo que vio Jeremías. No vio la degradación de su pueblo, no vio el pecado, no vio la escasez, no vio la pobreza, no vio la realidad. ¿Qué vio? Vio a Cristo. Entonces, vamos a terminar este tiempo y vas a ver a Cristo. No vas a ver tu enfermedad, vas a ver que por sus llagas eres sano. Eso vas a ver. No vas a ver tu situación, vas a ver la verdad del cielo. Y miren, el fruto, el primer fruto después del invierno es esta rama de almendro. Y el invierno es la época más dura para la naturaleza, la más fuerte de todas. Pero lo que primero que da fruto es la rama de almendro. ¿Qué dice la rama de almendro? Dice, viene una nueva temporada. Iglesia, Dios nos ha hablado y es el nombre del campamento. Viene una nueva temporada. Sé que muchos las piernas les han venido temblando. A mí también me temblaron durante mucho tiempo.
Sé que una temporada larga y donde no hay respuesta, sé que hay momentos donde uno quiere tirar la toalla. Pero también sé que como Daniel, él desfallecía. Sin embargo, la respuesta estaba cerca. Y yo veo una rama de almendro, yo veo. Y junto con mi esposo, porque fue algo que Dios le mostró a él en oración, vemos una nueva temporada para esta iglesia. Vemos el tiempo de las respuestas de nuestras oraciones. Vemos que el invierno se acaba, ¿sí? Y vemos que viene un nuevo tiempo. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Tú qué ves, iglesia? ¿Qué decides ver? Entonces, con esto en mente, vamos a hacer una breve oración, pero ¿cómo? Pero poderosa. ¿Listo? Entonces, ahí donde están, van a cerrar sus ojos y les invito a que oremos. Padre de los cielos, te queremos dar gracias, Señor. Y tú le vas a presentar a Dios, así como hizo el apóstol, esa oración por la que llevas tiempo orando. Esa oración quizás que has abandonado, que dijiste, ya para qué oro por esto, que ya te cansaste, que ya habías tirado, que habías colgado tus guantes de boxeo. Vas a volver a tomarlos y vas a volverle a decir, Señor, te presento a mi hijo, te presento esta situación financiera, te presento esta atadura, esta adicción de la que no he podido salir, eso por lo que llevas tanto orando, que ya estás cansado, se lo vas a presentar en este momento al Señor y vas a dar gracias y vas a decirle, Señor, hoy me arrepiento de estarme quejando, me arrepiento de ser víctima, me arrepiento de conmiserarme, me arrepiento de ver todo lo malo, todo lo que me falta, me arrepiento de no ver que has sido tan bueno, Dios. Y vas a decirle, te voy a dar gracias porque tú me has bendecido, tú me has dado vida, tengo salud, tú me has sobreabundado, tú me has dado oportunidades, tengo un techo, tengo una casa. Esta mañana yo tuve agua calientita en la mañana, Señor, tengo un desayuno en mi mesa, Señor bendito, tengo mis hijos, tengo un esposo extraordinario. Dile, Señor, dile por qué tienes que darle gracias y vas a darle gracias a Dios y vas a orar por esas circunstancias. Si es financiera, vas a dar gracias en el área de tus finanzas porque sé que han habido cosas buenas y porque sé que el pan no ha faltado en tu mesa. Vas a dar gracias porque la forma de ver milagros, cuando Jesús multiplicó los panes, dio gracias, no vio lo que le faltaba, dio gracias. Vas a dar gracias. Si es por un hijo que estás orando, vas a dar gracias por ese hijo. Vas a pensar en las cosas buenas que tienes. Ese hijo seguro es tierno, seguro se acuerda de ti, por sus ojos, por su sonrisa, porque te ha alegrado tanto, por el privilegio de ser mamá, papá. Vas a dar gracias. Y ahora vas a decirle, Dios, dame tu espíritu. Vas a decirle, yo quiero dejar de ser una persona religiosa, tan humana, que vengo, que leo, pero en mi humanidad, en mi carne. Dile, yo quiero tu espíritu, Dios. Dile, yo quiero ver lo que solo tú ves, lo que no es visible a los ojos humanos. Yo quiero esa parte divina, esa parte sobrenatural. Dile, Espíritu Santo, lléname de ti. Yo quiero que tú me llenes y me guíes, no mi carne, no mi humanidad. Y vamos a pedirle, dile, Espíritu de Dios, lléname de espíritu de sabiduría, hazme sabio. Y le vas a preguntar a Dios, ¿en qué no estás siendo sabio? ¿Por qué no has visto respuesta con tu esposo? Pregúntale en este momento. O con tu esposa, o con tus hijos, o en tus finanzas. Dile, Señor, dame sabiduría. Y deja que Dios hable. De pronto te ha faltado admirar a tu esposo. De pronto te ha faltado alabarlo, ver las cosas buenas que tiene. De pronto ese es el método de Dios para llevarlo a un nivel más grande, de más realización, de más proyección. De pronto te ha faltado salir de la comodidad, de la pereza, de la indiligencia, del sobarte en tu pasividad y en tu comodidad. De pronto te ha faltado eso. Pregúntale al Espíritu Santo, dile, hazme sabio, dame la sencillez de entender eso que a veces no quiero entender. O de pronto te han hecho falta palabras de aliento, de amor, de cariño. Y por eso no contactas, no conectas con tus hijos. Por eso se alejan cada día más de ti. Porque solo eres quejas y quejas, reclamos y reclamos. O de pronto te falta colocar límites. No lo sé, pregúntale al Espíritu Santo. Y dile, Espíritu de Dios, dame revelación, dame espíritu de revelación. Dile, yo quiero ver, yo quiero que pongas luz en mi corazón y que yo vea todo a 1000 colores, a full color, que yo vea claramente.
Y aquí vamos a pedir una visión, aquí vamos a pedir una revelación, aquí vamos a pedir una promesa. ¿Tú qué ves? Yo veo un tiempo de victoria. Yo veo que llegamos a la meta. Yo veo que hay victoria y que levantamos las manos y que hay alegría. ¿Tú qué ves? Yo veo que el tiempo de la canción ha llegado. Yo veo, Señor, que ya hay un nuevo olor, Señor, que anuncia la primavera. Yo veo, Señor, yo veo esa rama de almendra, yo veo la resurrección donde hay muerte y vas a ver las visiones de Dios. Y ahí donde ves ese hijo adicto, tú vas a ver sanidad, tú vas a ver medicina. Y ahí donde ves esa persona manipuladora, tú vas a ver una persona humilde, vas a ver una persona sabia, una persona que teme a Dios. Y ahí donde ves esa persona perezosa, estancada, tú vas a ver una persona diligente, esforzada, que se levanta con el querer, con el hacer. Tú vas a ver las visiones de Dios. ¿Qué ves? Vas a dejarte llenar de Dios. Y ahí donde no ves frutos, vas a ver un árbol fructificado. Deja que el Espíritu Santo ponga visiones en tu corazón. Padre de los cielos, gracias. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Hoy te bendecimos y todos juntos decimos amén. Iglesia preciosa, qué tiempo tan maravilloso. Quiero recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube. También les invitamos a que se puedan suscribir. Hemos querido empezar a transmitir por YouTube, pero nos faltan suscriptores para poderlo hacer en vivo. Entonces pueden buscarnos como Inspiración DC. ¿Listo? Y por último, les quiero recordar nuestro campamento de final del año. Está preciosísimo. Gran parte de la visión del campamento está muy ligada a esta nueva serie. Tiene que ver con un nuevo comienzo, tiene que ver con las visiones que Dios tiene para nosotros y se llama Empoderados, ¿cierto? Porque Dios nos quiere empoderar para llevarnos a otro nivel. Entonces, el 11 y el 12 de diciembre los esperamos. Si quieren alguna información pueden escribirnos a nuestro número celular o pueden escribirnos en nuestras redes, el número que está apareciendo en pantalla, y ahí les estaremos dando toda la información. Entonces es un lugar campestre cerca a Bogotá. Estamos esperando a los mexicanos, estamos esperando que puedan venir aún los que están en Estados Unidos, en Canadá. Soñar, ¿cierto? No cuesta nada y en Dios todo es posible y estamos soñando podernos reunir como iglesia. Disponte en tu corazón, porque al que Dios, cierto, le da su visión, Él le da la provisión para cumplirla. Entonces les mandamos un abrazo gigante de cariño y hacer oraciones poderosas. Recuerden que este miércoles vamos a hacer la ministración acerca de este tema, ¿sí? De este mensaje. Vamos a hacer una ministración de cómo hacer una oración poderosa. Feliz domingo, iglesia. No actuamos para poder ver, actuamos porque ya estamos viendo. Te invitamos este 11 y 12 de diciembre de 2021 al campamento Empowered. Despierta, es un nuevo comienzo.